Alejandro Entrambasaguas, bienvenido al Purgatorio. ¿Cómo estás? Estamos? Encantado Muy de estar bien, aquí, muy tenía bien. muchísimas ganas. Hoy vamos a prender fuego a Internet. Jefe de investigación del periódico El Debate, autor de 2 libros ya, todavía no llegas a los 30, enhorabuena, o sea que vas por muy buen camino. ¿Te han preguntado alguna vez si eres un agente secreto del CNI? Me lo han preguntado y me entró la risa, aunque lo único que tengo que decir es que no, que yo simplemente soy un periodista de investigación y que cuando me lo han dicho, que yo entiendo que es por el alto voltaje de las informaciones y por las exclusivas tan sensibles que he publicado en los últimos años y sobre todo el impacto que han tenido, ¿no? Porque han sido informaciones que han servido para sentar a muchos presuntos corruptos en el banquillo y en muchas ocasiones para que acaben en prisión. Para mí es un motivo de alabo, ¿no? Porque claro, el CNI es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y que me comparen con uno de los 3.500 hombres o mujeres que forman parte de esta institución, pues bueno, pues para mí ya te digo que es un motivo de enorme satisfacción, pero no, lamento tumbar ese mito que corre por algunos sitios. No soy un agente del CNI. Oye, ¿cómo es esto de ser periodista de investigación? Porque yo creo que para mucha gente es algo complicado de entender. Bueno, ¿sabes qué es lo que ocurre, Mateo? Que es que vivimos en un momento en el que, por un lado, estamos viendo cómo el periodismo de investigación es más necesario que nunca, ¿no? Porque la gente, la ciudadanía de a pie, está viviendo en primera persona el impacto que tiene nuestro trabajo, ¿no? O sea, es decir, en muchas ocasiones el tiempo lo que está demostrando es que todas las investigaciones que estamos llevando a cabo, nosotros en El Debate, vosotros aquí en The Objective, otros medios de comunicación, están luego siendo reflejadas en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en informes de la Policía Nacional y en multitud de resoluciones judiciales. Es decir, que las personas que consumen los medios de comunicación están viendo la eficacia y sobre todo la eficiencia de todos los periodistas que estamos en muchas ocasiones adelantándonos a luego lo que posteriormente ocurre, ¿no? Pero estamos en un momento en el que, como consecuencia de la cantidad de causas que están siendo judicializadas, lo que ocurre es lo siguiente. La Policía Judicial, bien sea la Guardia Civil o la Policía Nacional, elabora un informe, notifica al juez de turno, el juez notifica a las partes que están personadas en el procedimiento y esos informes acaban en manos de muchísimos de nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos es estudiarlos y desgranarlos en nuestros respectivos medios. Eso no es periodismo de investigación. Eso es lo que se denomina periodismo neutro. Es decir, a mí me llega un auto judicial y yo, de alguna manera, cuento a los lectores cuál es la resolución que ha adoptado un juez, ¿no? O qué es lo que ha descubierto la policía o la Guardia Civil. Eso no es periodismo de investigación, eso se está confundiendo con periodismo de investigación y eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? El periodismo de investigación es algo muy distinto, pero los que llevan muchos años en esto dicen con razón que el periodismo que se vivió en los años 90 era el verdadero periodismo de investigación, que no les quito absolutamente ni una coma a eso, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos el periodismo de investigación está viviendo una segunda edad de oro y a la vista está. Hombre, a la vista está, y lo complicado que tiene que ser poder conseguir material que está totalmente blindado por un montón de tipos de ciberseguridad. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo difícil es conseguir la información, por ejemplo, que recibes tú día a día de tus fuentes? Pues mira, es muy complicado. La verdad es que es muy difícil, pero yo soy un periodista que, por mi forma de ser, por la manera en la que, bueno, he desarrollado mi labor profesional durante los últimos años, yo no soy una persona que habite de manera permanente en la redacción, ¿no? Obviamente voy a la redacción, pero los temas al final están en la calle, ¿no? Y yo nunca he tenido la suerte de que una fuente me llame y me facilite una gran exclusiva. Habitualmente es al contrario, hay que estar en la calle, hay que ir al lugar de los hechos, hay que entrevistarse con muchas de las personas que han podido estar implicadas en tramas de corrupción. Y yo siempre digo, por ejemplo, mi último libro, La Sagrada Familia, donde desgrano muchos de los escándalos de corrupción que actualmente acorralan al entorno tanto político como familiar de Pedro Sánchez, es un libro que yo se lo dedico a mis fuentes, porque sin ellas no solo no hubiera podido sacar adelante el libro, sino que sería imposible desarrollar mi trabajo diario, ¿no? Porque son las fuentes las que al final confían en nosotros para facilitarnos un dato que estas personas pueden pensarse que es anecdótico, pero eso puesto en manos de un periodista de investigación, nosotros estamos en la obligación de guardar la confidencialidad
de esas personas es lo que nos permite tirar del hilo y en muchas ocasiones poder desentrañar los grandes escándalos de corrupción. Vamos, que tienes una de las agendas más valoradas y cotizadas de este país, posiblemente. Bueno, a lo mejor no, esos contactos no los tengo en la agenda y a lo mejor me los sé de memoria o los tengo anotados de otra manera, porque claro, en estos momentos en los que el teléfono todos tenemos todo, ¿no? Pues es muy fácil, no sé, vivimos a la orden del día, ¿no? De los hackeos, incluso de los robos. Aquí sufristeis un robo, pues nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con el soporte en el que guardamos la información, cuidar la identidad de todas esas fuentes y sobre todo pues, mantenernos en ese pacto que tenemos con todas esas personas que deciden poner en nuestro conocimiento esa información sensible para no dar ninguna pista de quiénes son, ¿no? No te imaginas la cantidad de veces que me han intentado, bueno, preguntar de manera sobornar, un poco edulcorada, oye, también. ¿quién fue quien te facilitó la información? Por poner un ejemplo, del Pardo, ¿no? De que José Luis Rodríguez Zapatero se iba a reunir con este empresario de Plus Ultra que fue detenido casualmente 72 horas después. Pues como comprenderás, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre la procedencia de esas imágenes. Yo me río, ¿no? Porque he vivido en primera persona la captación de toda esa información. Y jamás podré revelar de dónde provienen todos esos datos. ¿Cuántas horas trabajas al día, tío? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, que al final para sacar buenos temas, para poder sacar buenas historias, lo único que hay que hacer es trabajar mucho, intentar trabajar más horas que el de al lado y solo hay un secreto, que es tener mucha disciplina, esforzarte mucho en el trabajo diario y esto, como decía un gran jefe que tuve, esto es una carrera de fondo, esto es una maratón. Y esto es día a día, pico y pala, y bueno, intentar también hacer tu trabajo con la mayor de las honestidades posibles, ¿no? Y confiando siempre en que el poder, que siempre hay que, de alguna manera, desconfiar del poder, ¿no? Porque, bueno, al final es nuestra labor como periodistas de investigación, intentar sacar a la luz lo que otros quieren mantener en la oscuridad. O sea, que tiempo para parejas poco, me imagino. Es bastante complicado, ¿no? Porque al final el periodismo en general y el periodismo de investigación en particular es un modo de vida, ¿no? Y eso te obliga a estar permanentemente al tanto, en estado de alerta, de manera continua, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros esto lo elegimos voluntariamente, ¿no? Es una profesión que por un lado tiene ese tipo de, no sé cómo decirlo, ¿no? Desavenencias personales, no, de incomodidades personales en algún momento, pero luego tiene también la gran satisfacción y el enorme chute de energía que te provoca el ver cómo tu trabajo tiene un efecto real y en muchas ocasiones pues lapidario sobre las personas a las que investigas, ¿no? Y al final vivir en primera persona cómo tu trabajo al final sirve para que quien ha cometido un delito pues pague por ello, al final es también un trabajo para la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera con nuestro trabajo contribuimos a vivir en una sociedad mejor. Hablando de pagar, hablando de causas judiciales, hablando de escándalos, hablando de líos, vamos ya a meternos en materia. Vamos a hablar un poquito de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora mismo es uno de los nombres que más suenan en todos lados y claro, la duda que tenemos todos es si José Luis Rodríguez Zapatero actualmente es el verdadero arquitecto de toda la red de influencias, de todo lo que está ocurriendo dentro de la Moncloa. Pues mira, prácticamente te contesto sin ningún tipo de dudas, ¿no? Ni de rodeos. La respuesta contundente es que sí, ¿no? Y la Guardia Civil, en uno de sus últimos informes que remitió al Tribunal Supremo sobre la trama de Koldo, situaban a Pedro Sánchez como el uno, pero no en palabras de los investigadores, sino en palabras de miembros de la red de corrupción, que era el nombre en clave con el que se referían al presidente del gobierno, pero la realidad es que... O sea, como Mr. X, ¿no? El uno. Efectivamente. José Luis Rodríguez Zapatero, la realidad es que es un ser muy superior al propio Pedro Sánchez, ¿no? Así lo acreditan las investigaciones periodísticas que estamos llevando a cabo y sin ir más lejos, una persona nada sospechosa, o en teoría debería de ser nada sospechosa para el entorno de Pedro Sánchez, como es el hijo de José Luis Ábalos, ¿no? Que la información que yo tengo es que no va a tardar en ser imputado por el Tribunal Supremo, porque los agentes de la Guardia Civil consideran que es uno de los testaferros de su padre. De hecho, lo nombran como el custodio de las comisiones ilegales de Ábalos en el extranjero, ¿no? El hijo de Ábalos dijo públicamente en varias entrevistas que José Luis Rodríguez Zapatero
era la persona que verdaderamente manejaba los hilos del gobierno, lógicamente en la sombra, y del propio Pedro Sánchez. Y la realidad es que nuestras investigaciones periodísticas han servido para dar luz, para que afloren los verdaderos motivos por los cuales Zapatero, él vende que es mediador, que lleva más de una década siendo mediador en Venezuela, que todo lo que hace lo hace por el bien común, pero la realidad es que las últimas acciones que ha estado llevando a cabo, como por ejemplo las presiones al gobierno para que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de la aerolínea Plus Ultra, 53 millones de euros, al final, la razón última de todas esas gestiones de intermediación que ha llevado a cabo, lo que se han visto traducidas es en una alta remuneración económica en el expresidente del gobierno, ¿no? Más de $500.000 de euros cobrados en facturas a través de una persona interpuesta, como es el empresario Julio Martínez Martínez, con el que se reunió de manera clandestina en El Pardo. Y al final lo que estamos viendo es eso, que todo lo que ha estado haciendo Zapatero en los últimos años se ha traducido en dinero. ¿Esos pagos van a ser objeto de investigación policial? Ya están siendo objeto de investigación policial. La investigación policial está secreta. Los agentes de la UDF encargados del caso, por la información que yo tengo, están llevando a cabo su labor con una máxima profesionalidad, a pesar de las grandes presiones que están sufriendo, y no me cabe ninguna duda que al final el rastro de Zapatero va a acabar siendo reflejado en todos estos informes. ¿Y no crees que hay algo más allá del dinero en el caso de Zapatero? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo una influencia mayor, que haya una fuerza mayor todavía. Porque si decimos que Zapatero controla a Sánchez, ¿quién controla a Zapatero? A ver, todo lo que está llevando a cabo Zapatero, yo creo que es que, por la información que yo tengo, por los elementos de juicio que yo tengo, es que todo se traduce en dinero. O sea, es decir, lo de Plus Ultra y el pago de más de 550.000 euros en facturas, que ahora mismo la tesis de los investigadores es que se trataba de trabajos simulados, es que todo se traduce en dinero. Es que la información que nosotros manejamos es que al final lo de Plus Ultra con respecto al expresidente del gobierno ha sido tan solo como abrir la caja de Pandora, y que los agentes están encontrando multitud de operaciones que comparten con Zapatero el hecho de que quien figura ahí es este empresario con el que se reunía en secreto en medio del campo, en una zona sin cobertura telefónica, y que hay mucho más aparte de Plus Ultra, y que todo se traduce en dinero, y que hay muchas más empresas que han pagado a Zapatero por su labor de intermediario. Traducido, por usar el tráfico de influencias como moneda de cambio. ¿Cómo fue el momento de la reunión cuando llega esa información? Bueno, pues lo primero que te tengo que decir es que esto es algo que nosotros llevábamos trabajando varios meses, que no hay una reunión, que hay varias reuniones, y que lo primero que se dijo desde una de las personas afines al gobierno, que de alguna manera se dedica a trasladar la opinión del gobierno en los medios de comunicación, lo que ordinariamente se conoce como el equipo de opinión sincronizada, es que, bueno, que estábamos ante un jubilado que estaba haciendo deporte, ¿no? Y que, bueno, que qué malos éramos los que formábamos parte de ese manifiesto contra el golpismo mediático que firmaron algunos, que decían que nuestras investigaciones periodísticas, el objetivo que tenían era, bueno, que formábamos parte, ¿no?, de una confabulación que queríamos tumbar al gobierno de Sánchez, que este señor, que Zapatero era un simple jubilado, ¿no?, que iba al Pardo a hacer deporte. Pero la realidad es que Zapatero no iba al Pardo a hacer deporte, iba a despachar con varias personas, entre las que se encontraban este empresario llamado Julio Martínez Martínez. Fueron 72 horas después, ¿no? Efectivamente, fueron 72 horas antes de que la policía lo engrilletara. Y claro, lo relevante de toda esa operación son dos cuestiones. Por un lado, que la sospecha que pesa ahora sobre Zapatero es si fue Zapatero el que le facilitó a este empresario la información de que estaba siendo investigado, porque la realidad es que los agentes de la Policía Nacional tenían previsto desarticular esta trama de corrupción, llevar a cabo las detenciones después de las fechas navideñas, ¿no? Y tuvieron que adelantarlo porque detectaron que había investigados que sabían que la policía les estaba investigando. Y teniendo en cuenta los vínculos de Zapatero con altos cargos de la Policía Nacional, que en estos momentos están jubilados, pero que mantienen conexiones con el ministro del Interior, lo normal es pensar, según la tesis de los investigadores, que Zapatero pudo facilitar ese chivatazo. Y, hombre, que Zapatero vaya a correr, pues yo no me meto en la rutina deportiva del expresidente del gobierno, ¿no? Pero parece un poco complicado que la reunión que nosotros, bueno, de alguna manera publicamos esas pruebas gráficas, que fueron unas pruebas gráficas determinantes, ¿no? Porque no existía hasta el momento ninguna red documental que acreditara que la implicación de Zapatero en todo esto.
como digo, fueron determinantes, porque, hombre, podemos pensar que Zapatero fue allí a hacer deporte con este señor y que no fue a despachar. Sí, claro. Pero claro, Zapatero iba con mocasines, que son los zapatos que yo llevo ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, correr con mocasines y que Julio Martínez, este empresario que posteriormente fue detenido, se presentara con una bolsa llena de documentos, pues, hombre, parece un poco complicado hacer deporte con papeles y con mocasines de por medio. Es de película... De espías, ¿no? Ya que me preguntabas antes por los espías. Es como un Kingsman mal hecho, o sea, es terrible. Hay un nombre dentro del caso de... nombres dentro del caso de Zapatero que son sus hijas y causan mucha curiosidad el tema de sus hijas. ¿Cómo se encuentra el nexo documental que explique cómo jóvenes con trayectorias profesionales no muy amplias puedan acceder a residencias de lujo? Pues es muy complicado, ¿no? Y de alguna manera es un paralelismo con lo que ha ocurrido con Zapatero en los últimos años, ¿no? De alguna manera, en todas las tramas de corrupción, cuando a alguien le acusan de ser corrupto, él lo niega, dice, oiga, yo no tengo dinero. Ocurrió en los años 90, por ejemplo, con Luis Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil, que se fugó a París con 1.500 millones de pesetas, traducido en euros, más de 10 millones de euros, y que cuando pasó una temporada en la cárcel, creo recordar que fueron 10 años, cuando salió él decía, oiga, se dice que yo sigo con el dinero, aunque el dinero se lo quedaron otras personas, pero no hay más que mirar el modo de vida que llevo a cabo, ¿no? Y efectivamente este señor vivía en un piso de protección oficial en Zaragoza, propiedad de su madre, y efectivamente desde fuera podía parecer que efectivamente no tenía dinero, ¿no? Lo mismo ocurre ahora con José Luis Ábalos, que dijo que la única manera por la cual no dejaba el acta en el Congreso de los Diputados era porque quería cobrar ese dinero que le correspondía como diputado, porque era la única manera que tenía de sobrevivir él y también de sobrevivir su familia, porque vivían de él, y que, bueno, que eso demostraba que eso de que tenía dinero en el extranjero, en paraísos fiscales, era totalmente falso. Y eso es lo que ocurre a día de hoy, por ejemplo, con José Luis Rodríguez Zapatero, que al final el incremento patrimonial ha sido lo que ha hecho que nosotros, los periodistas de investigación, salten todas las alarmas con respecto a ese enriquecimiento que ha tenido durante los últimos años. Zapatero es una persona que al poco tiempo de dejar de ser presidente del gobierno renunció al sueldo que le correspondía como tal, procedente del Consejo de Estado, porque dijo que se iba a dedicar a hacer negocios y se dedicó a hacer trabajos de consultoría para diversas empresas, y lo que hemos visto ha sido cómo eso ha repercutido en su patrimonio inmobiliario. Comenzó teniendo un piso de poco más de 200.000 euros y en 2019, coincidiendo con el momento en el que comenzó a ejercer como intermediario de países como Venezuela, se compró una vivienda en Aravaca de más de 1 millón de euros. Que, por cierto, ha blindado con cámaras hasta arriba, por lo que tengo. Blindó con cámaras, efectivamente, pero lo relevante de esa vivienda es que vendió justo cuando la Guardia Civil citó su labor como intermediario en países como Venezuela, ¿no? Y que pagó prácticamente al contado cuando empezó a hacer ese tipo de negocios con el entorno de Nicolás Maduro, ¿no? Se compró también prácticamente al contado una villa en Canarias de 1.200.000 euros, ahora reside en una vivienda en Las Rozas de 3 millones de euros que está blindada también con seguridad. Efectivamente, una vivienda que, por cierto, tiene a nombre de una tercera persona. Se compró también una casa en Puerta de Hierro, que es una zona muy exclusiva de Madrid, de poco más de medio millón de euros, que es una ganga para la zona. Y, volviendo al inicio de la pregunta que me hacías, sus hijas siguen exactamente la misma estela, es decir, 2 personas con una trayectoria laboral más bien corta. Bueno, pues estamos viendo también cómo cada una de ellas están comprando pisos. Enchufadas, ¿no?, en una empresa de Venezuela, era, si no me equivoco. Sí, ellas tienen una consultora de publicidad y de marketing que está haciendo negocios con Venezuela, que casualmente sus redes sociales, las redes sociales que ellas usaban un poco como escaparate de sus negocios, cerraron en 2 momentos clave. Cuando la policía detuvo a Julio Martínez Martínez, este empresario vinculado a Plus Ultra, y cuando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ordenó la extracción de Nicolás Maduro. En ese momento cerraron las redes sociales de su empresa, con la que han ganado más de 1,5 millones de euros en los últimos años, y una de las conexiones radica precisamente en la figura de Julio Martínez Martínez, ¿no? Que una de las tesis de los investigadores, como hemos explicado antes, es que es el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, porque mientras este señor pagaba a su padre más de medio millón de euros, este señor también figura como cliente de la empresa de las hijas de Zapatero. O sea, que se puede decir que las hijas de Zapatero quizás son un poco el búnker fiscal del expresidente del gobierno. Lo que podemos decir es que son el talón de Aquiles del expresidente del gobierno, ¿no? Y que sin ningún género de dudas Zapatero ahora uno de los
una de las cuestiones por las que puede estar más preocupado no es ya que él acabe sentado en el banquillo, desconocemos si como imputado o como testigo, ¿no? Que yo lo veo bastante posible, como mínimo como testigo, porque va a tener que dar explicaciones sobre el motivo real de ese $500.000 que ha cobrado casualmente de una empresa que el único cliente que tenía era Plus Ultra y casualmente en fechas que coinciden con la resolución del gobierno de conceder este rescate, sino el mero hecho de que sus hijas acaben teniendo problemas con la justicia y tengan que explicar qué trabajos llevaron a cabo para este empresario de Plus Ultra. El Pollo Carvajal ha señalado directamente a Zapatero. ¿Has hallado o han hallado rastros de esas concesiones mineras o petroleras que habría sido el pago por el blanqueamiento internacional del régimen venezolano? Pues sí, eso existe, hay un enorme rastro documental y la gran incógnita ahora es si la causa en la que está inmerso en Estados Unidos el Pollo Carvajal, que fue jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela, si todo eso es objeto de la investigación. Eso es lo más interesante. Y aquí hay dos puntos que me gustaría poner de encima de la mesa. Para empezar, estando en prisión el Pollo Carvajal aquí en España, hizo varios manuscritos donde desarrollaba no solo la información que él tenía sobre la presunta mina de oro, de la cual es propietario José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, sino la ubicación exacta de la mina. Eso está en soporte documental y eso figura entre los archivos que está estudiando la justicia norteamericana. Eso está ahí, eso es un elemento objetivo que está ahí. Y luego también hay algo que es muy importante. Nosotros, entre la información que estamos poco a poco desgranando, que el inicio de todo esto fue la famosa cita a escondidas en el Pardo con este empresario, uno de los capítulos del serial que publicamos, contamos cómo Zapatero le confesó a Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Martínez, a su vez, a un exdirigente del PSOE, que a día de hoy es un alto cargo en Telefónica, que Zapatero usaba aviones de PDVSA, de la petrolera venezolana pública, para llegar a Venezuela y no ser rastreado por otros países, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, que era lo que hacía Zapatero. Zapatero volaba en avión de línea regular hasta la República Dominicana y allí le esperaba personal militar venezolano que le trasladaba a Caracas en aeronaves de PDVSA. Y te contaba esto porque nosotros en el debate facilitamos la matrícula de al menos 2 de las aeronaves que servían para esto, y una de esas aeronaves, Estados Unidos, tenía pruebas que acreditaban que Delcy Rodríguez había dado la orden de que una de esas aeronaves que había usado Zapatero era usada de manera habitual para extraer oro de Venezuela y comercializarlo de manera ilícita en países africanos, como por ejemplo Guinea Ecuatorial. Wow. Simplemente es una trama. Quizás no estaba yo tan informado, pero es impresionante. Hay otra persona, otro nombre, que es José Bono. ¿Cómo sabe llevárselo José Bono? ¿Por qué sabe llevárselo? Pues mira, José Bono es una persona que yo creo que representa a la perfección uno de los hilos narrativos de todas las tramas de corrupción que salpican a Pedro Sánchez, que es el sentimiento de impunidad. Fíjate, el otro día vi un reportaje sobre el caso Roldán, que hemos citado antes, ¿no? Y una de las personas a las que participaban en ese reportaje precisamente era José Bono, ¿no? Y de alguna manera se escandalizaba por el escándalo de corrupción que supuso la huida y sobre todo el hecho de que Luis Roldán se apropiara de más de 10 millones de euros en comisiones ilegales. Y lo que decía José Bono es que era un caso que le hizo mucho daño al Partido Socialista, que en efecto fue así, pero que a él le dejó estupefacto, ¿no? Fueron palabras literales. Y claro, José Bono, que ha disfrutado durante todos estos años de un enorme, ha gozado de un enorme sentimiento de impunidad, que se escandalice por otros escándalos de corrupción, pues cuanto menos llama mucho la atención, ¿no? José Bono es una persona que, siendo presidente del Congreso de los Diputados, se compró muy cerca de aquí un ático en la calle Velázquez de más de 3 millones de euros y que, para que no saltaran las alarmas, lo que hizo fue ponerlo a nombre de su hija, que en aquel momento era menor de edad, ¿no? Un ático que se ha vendido recientemente por una cantidad muy superior al precio con el que él lo compró, ¿no? Y con un sueldo de presidente del Congreso de los Diputados, que creo recordar que son en torno a 200.000 euros anuales, o a lo mejor ni llega a esa cifra. Estamos hablando de en torno a 8.000 euros al mes, dependiendo de la cotización. Pues por mucho que eso sea un buen salario,
no da para tener ese patrimonio inmobiliario, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir, Mateo, es que en estos momentos José Bono parece que está asomando la patita de muchos de los escándalos de corrupción, pero te pido que te acuerdes de esto que te voy a decir ahora. José Bono está implicado de lleno en al menos una de las tramas de corrupción que en estos momentos están encima de la mesa. Al igual que Zapatero, ha cobrado dinero y en los próximos días la labor que estamos llevando a cabo los periodistas de investigación, todo esto podremos acreditarlo y bueno, pues veremos a ver las explicaciones que están obligados a dar. Oye, macho, ¿qué está pasando con República Dominicana? Porque parece que todo el mundo quiere ir a República Dominicana. ¿Quién está ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué República Dominicana? Bueno, para empezar, porque es un país muy opaco, ¿no? En cuanto a las empresas, en cuanto a la transparencia que tenemos en países como España, allí no existe, ¿no? Bueno, no existe, excepto que sobornes a algún funcionario, que entonces sí puedes tener acceso a determinados datos, ¿no? Pues lo que ocurre para empezar es que es un país muy alejado de España y que cuando se ponen kilómetros y océanos de por medio parece que, bueno, pues que como que todo se distrae y todo se olvida, ¿no? Y luego es un lugar donde, bueno, actualmente gobierna un partido afín al Partido Socialista, donde, como digo, no hay secreto bancario, ¿vale? Y si un juez español decide tirar del hilo con respecto a una cuenta bancaria de un corrupto en República Dominicana, pues al final se van a acceder a todos esos datos. Pero estamos hablando de un país con unos estándares democráticos bastante bajos y donde se pueden hacer todo tipo de trampas. Y esas son las características de un territorio que atrae a muchos personajes que están inmersos en tramas de corrupción, ¿no? Como miembros de la trama de Koldo, como por ejemplo personajes como José Bono con un patrimonio injustificable. Mira, José Bono es un político que solo con esto que te voy a contar, pues ya es motivo más que suficiente como para que todo esto chirríe, ¿no? Y nos obliguemos a hacernos muchas preguntas. Él, siendo ministro de Defensa, con José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un secretario de Estado llamado Francisco Pardo Piqueras. Francisco Pardo Piqueras, con la connivencia de Bono, se dedicó a enriquecer a una empresa que se acababa de constituir llamada Tecnove Sociedad Limitada. Enriquecieron esta compañía con contratos de más de 100 millones de euros, contratos públicos, ¿eh? Es una empresa del sector de la defensa. José Bono deja el Ministerio de Defensa, lo colocan como presidente del Congreso de los Diputados. Francisco Pardo Piqueras, este secretario de Estado de Defensa, dice que deja la política cuando siempre se había dedicado a la política. Dijo que, bueno, que la dejaba porque le había llegado una importante oferta de la empresa privada. Y la empresa que lo contrató fue esta, Tecnove. Lo hizo vicepresidente de la compañía, una compañía cuyo presidente está condenado en firme por sobornar a altos cargos del Ministerio de Defensa a cambio de amañar contratos y de comisiones ilegales, ¿no? Bueno, pues Francisco Pardo Piqueras estuvo en esta compañía 8 años. Cuando Sánchez llega al Palacio de la Moncloa, designa a Marlaska ministro del Interior. Marlaska designa a este señor director de la policía, es el actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y de las primeras cosas que hace cuando toma posesión es adjudicar contratos a su anterior empresa. Pero es que Tecnove es una sociedad que tiene sus oficinas en la zona de Cuzco, en el centro financiero de la capital, y casualmente es el lugar donde las 4 sociedades de Bono tienen su domicilio, es decir, todo está ultraconectado. ¿Y Pedro Sánchez y los cientos de viajes que tiene a Dominicana, qué pasa con eso? ¿Se sabe algo? Bueno, se sabe que nosotros estamos siguiendo el rastro de todos esos viajes, que al final hay mucha gente que se piensa, bueno, usan el Falcon como vete tú a saber un poco para qué, ¿no? Pero el problema es que los aviones Falcon, propiedad del Estado, al final son rastreables, es muy sencillo saber dónde han estado, también quiénes iban en su interior, porque a pesar de que Sánchez pone siempre muchas trabas cada vez que preguntamos los periodistas de investigación, al final hay un organismo que es el Consejo de Transparencia, que en muchas ocasiones está obligando al gobierno a hacer públicas resoluciones que ellos alegan como seguridad nacional, que son informaciones que tienen que estar bajo secreto por el bien de España, pero se les está obligando a poner esos datos encima de la mesa. Lo hacen con el Falcon, que ahora la estrategia no es usar el Falcon, es que el gobierno, a través del Partido Socialista, está alquilando, está recurriendo a empresas charter, de alquiler de aviones privados, y de esa manera lo que hacen es entorpecer que sea mucho más fácil investigar cuánto cuestan esos viajes, quién está pagando esos viajes y sobre todo el origen, ¿no? Pero te decía antes que el Consejo de Transparencia está obligando al gobierno a hacer públicos muchos datos que mantienen bajo secreto, y uno de esos datos, por ejemplo, va a ser, que lo van a tener que hacer público en breve,
los días exactos que David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, pasó oculto viviendo en el Palacio de la Moncloa, que esa fue una información que desvelé en el debate, que desarrollé en mi libro y que es fundamental para entender no ya la broma que nos pueda suponer o un poco el chismorreo o que nos pueda suponer el hecho de que el hermano del presidente viviera de gorrón en el Palacio de la Moncloa. No, al final eso Bueno, es se dice anecdótico. también que tiene un piso en Madrid. ¿Puede ser? Claro, es que esa es la clave. Vamos a ver, vale. ¿por qué todo esto es importante? Porque el hermano de Sánchez, que fue enchufado en la Diputación de Badajoz, que se le hizo a medida, un puesto que fue amañado, que estaba teledirigido para él desde el primer momento por Miguel Ángel Gallardo, que luego fue candidato del PSOE en las elecciones en Extremadura, teóricamente vivía en Badajoz, mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos y al final no vivía ni en Badajoz ni en Portugal. Vivía en Madrid y vivía en el Palacio de la Moncloa. Y lo relevante de esto es precisamente eso, que vivía en territorio español y en el complejo presidencial mientras simulaba que lo hacía en Portugal simple y llanamente para pagar menos impuestos. Sí, a mí me ha llegado información de que residía en un piso en el centro de Madrid, que se le veía constantemente salir y entrar del piso, vamos, como si fuera su vivienda habitual. ¿Cómo está el caso de Europa? ¿Hay alguna actualización, algún update acerca de todo este lío con Begoña, el otro, los pagos? Cuéntame un poquito. A ver, al final ese caso se ha intentado judicializar en varias ocasiones. El hecho de estudiar el rescate de Europa, un poco la intrahistoria de esa inyección multimillonaria del gobierno, hay que recordar que estamos hablando de 450 millones de euros. Es que al final el rescate de Plus Ultra, que fueron 53 millones, se queda en algo anecdótico teniendo muchísima gravedad. Pero al final es algo que la poca luz que hay sobre ese tema se debe a, por un lado, las investigaciones de los periodistas de investigación y, por otro lado, las pesquisas de la Guardia Civil, ¿no? Porque en uno de los informes se hace alusión a cómo desde Air Europa, si bien es una aerolínea estratégica, a diferencia de Plus Ultra, que cumplía todos los requisitos para el rescate, aquí lo que se está discutiendo no es eso. Aquí lo que se está discutiendo es si se sobornó a altos cargos del gobierno o al entorno del presidente del gobierno, como es su mujer, a Begoña Gómez, para acelerar ese rescate. Eso es lo verdaderamente importante porque ahí sí que estamos hablando de delitos. Y en documentos policiales se cita que el propietario de Air Europa recurrió a través de varios miembros de la trama a Begoña Gómez para acelerar ese rescate. Y eso es lo que sí que puede ser constitutivo de delito. ¿Por qué? Porque si eso fue así, que lo desconocemos, pero lo que sí que conocemos es que al final el rescate se concedió y que el papel de Begoña Gómez fue clave. La gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todo esto fue gratis o Begoña Gómez recibió algún cobro de Air Europa? Porque José Luis Ábalos, que también figuró en esa labor de intermediación, sí que recibió remuneración económica, aunque lo hizo en especie. Air Europa, a través de Globalia, le pagó unas vacaciones en un chalet en Marbella, un chalet de lujo en una urbanización en Marbella, en Málaga, que colindaba con un prostíbulo. Y eso está acreditado judicialmente. Por lo tanto, ¿Begoña Gómez recibió alguna remuneración económica? Porque, por poner un ejemplo, nosotros en el debate publicamos una información clave de una íntima amiga de Begoña Gómez que trabajó en Globalia, que hay una investigación de Hacienda, de la agencia tributaria, donde figura una denuncia que señala que esta señora, llamada Leticia Laufer, cobró 2.400.000 euros tras concederse el rescate. ¿Ese dinero se cobró? ¿Ese dinero lo cobró ella o hacía como persona interpuesta de Begoña Gómez? Un dinero que presuntamente está en la República Dominicana, según figura en esta investigación de Hacienda. Por lo tanto, el episodio de Air Europa todavía tiene muchas zonas oscuras. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que está pringada de barro Begoña Gómez? 10. Por los elementos que ya hemos puesto encima de la mesa y por lo que se conoce, ¿no? Begoña Gómez tiene todavía que explicar muchas cuestiones y lo tiene que hacer en sede judicial. Está imputada por 5 delitos, va a tener que enfrentarse a un juicio donde hay muchas pruebas en su contra y, bueno, ponías el ejemplo de Air Europa, pero es que tenemos otros muchos casos, como por ejemplo, ¿cuáles fueron las labores reales que Begoña Gómez hizo de cara a presionar a importantes empresarios del IBEX 35 para que financiaran sus propios negocios? Porque eso lo hemos publicado, eso lo desarrollo yo en mi libro, como por ejemplo, yo cuento un episodio, ella contaba con varias personas en el Palacio de la Moncloa que le ayudaban a sus labores privadas, que eso ya es algo que chirría, por eso se está investigando a una de esas secretarias por un delito de malversación, cómo una de estas personas que le ayudaban
llamaba desde el Palacio de la Moncloa. Nosotros tenemos acreditado al menos a 2 importantes empresarios del IBEX 35, se les pedía que recibieran a Begoña Gómez. Begoña Gómez fue recibida, explicó a qué se dedicaba profesionalmente y pedía cantidades económicas para financiar sus proyectos. Cantidades económicas que siempre estaban por debajo de 100.000 euros, que era la alarma interna, el compliance que tenían estas empresas para que no llamaran la atención estos pagos. En concreto, estos 2 empresarios le pagaron cada uno de ellos 60.000 euros. Y lo relevante de todo esto es que tras finalizar estos encuentros, estos empresarios recibieron una segunda llamada del Palacio de la Moncloa, donde se agradecía que recibieran a Begoña Gómez en nombre de Sánchez. Y esto es lo verdaderamente importante, porque lo que demuestra es que Sánchez era plenamente consciente de lo que estaba haciendo su esposa, que ahora está siendo objeto de escrutinio judicial, y no solo eso, sino que le prestaba todo el apoyo público, que era el Palacio de la Moncloa, para llevar a cabo esos negocios. Y los prostíbulos, los famosos audios de los prostíbulos, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo aquí la pregunta que me hago es, cuando se dice que Leire Díez, la fontanera del PSOE, de alguna manera, bueno, pues iba por ahí con... Ahora se ha hecho un personaje de televisión, Sí. Leire Díez, de esto, está ahí arrasando. Ella dijo que no, que bueno, que lamentaba ser un personaje público, que ella quería ser anónima, pero Sí, claro, eso no choca mucho con... Esta señora en teoría era una periodista de investigación como cualquiera de nosotros, ¿no? Que estaba llevando a cabo su labor. Claro, cuando nos ponemos a investigar, nos ponemos a descubrir que no, de periodista de investigación nada, ¿no? Pero me preguntabas por los prostíbulos. La gran pregunta ahora es si las grabaciones que dice que tiene Leire Díez, la fontanera del PSOE, y que las puso en conocimiento de altos cargos del Partido Socialista, si son las conversaciones del comisario José Manuel Villarejo hablando de esas grabaciones, de esas cintas, o si son las grabaciones de las cámaras y de los micrófonos escondidos que había en el interior de todas estas saunas, de las mal llamadas saunas, porque en realidad eran prostíbulos camuflados en saunas, ¿no? Porque eso está acreditado. La Policía Municipal de Madrid entró en varios de estos organismos durante la etapa en la que Sánchez era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en los años 2009 y 2010. La policía descubrió que en efecto había micrófonos y cámaras escondidas en el interior de todos estos locales, que se estaba grabando a clientes sin que ellos fueran conscientes de que se les estaba grabando. Esto acabó en la Agencia Española de Protección de Datos, que misteriosamente reconoció en sus resoluciones la existencia de estos dispositivos, pero decidió archivarlo todo. ¿Quién dirigía la Agencia Española de Protección de Datos, que en último término dependía del gobierno y en aquel momento estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero? Un dirigente del PSOE llamado Artemio Rayo. Cuando Sánchez llega, años después, a la Secretaría General del Partido Socialista, premia con un puesto privilegiado a Artemio Rayo, al que enterró una década antes los negocios turbios de su suegro. ¿Era una manera en la que Sánchez le estaba devolviendo el favor de no haberse cargado su carrera política cuando era un simple edil en Madrid? Posiblemente. Con todo esto encima de la mesa, con todo el lío que tenemos, el huracán de escándalos y casos de corrupción, llamémoslo X, llamémoslo Y, ¿cuál crees que es la razón por la que más está preocupado Pedro Sánchez? Por lo que todavía no ha salido. No me cabe ninguna duda, ¿no? Nosotros estamos siguiendo varias pistas que lo que hacen es acorralar a nuevas personas de su entorno político y familiar cuyas acciones aún no han trascendido. O sea, todavía más. Todavía hay mucho más. Y el único motivo por el cual Sánchez sigue aferrado al poder es porque está usando el poder para protegerse de ser llamado a declarar frente a un juez. Es que ese es el único motivo. ¿Y qué pasará en 2027 si a este señor, el presidente del gobierno, no le eligen como presidente del gobierno? De nuevo, ¿qué pasará? Que le veremos sentado en un banquillo, no me cabe ninguna duda. Al final Sánchez va a tener que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque al final todas las tramas de corrupción que ahora mismo abren los informativos y los periódicos, todas tienen 2 cuestiones en común. La primera es que el punto de partida, la sede social de todas las tramas siempre radican en el Palacio de la Moncloa, siendo su máximo exponente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que todas tienen en común, al final todas las personas que están implicadas, tanto de su entorno político como familiar, todas acaban en Pedro Sánchez. Por lo tanto, como mínimo, tendrá que ser llamado a declarar como testigo. Y no me cabe ninguna duda de que al final ese momento tardará en llegar, pero que Sánchez tendrá que dar explicaciones. Esas explicaciones que ahora no da, esas explicaciones que ahora dice son todo bulos de la ultraderecha. Aquí en España, gracias a Dios,
a los periodistas de investigación no se nos quita de en medio pegándonos un tiro, de momento. Y Dios quiera que eso siga siendo así. Pero es un tiro mediático. Claro, ahí le has dado. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Atentar contra nuestro honor profesional y tachar nuestro trabajo de bulos, de desinformación, pero claro, luego al final es que el tiempo nos da la razón. A mí nunca me han preocupado ese tipo de señalamientos, porque el tiempo, yo sabía que nos iba a dar la razón y nos está dando la razón. Vámonos aquella noche en Barajas, ya te he visto hablando del tema. Por ejemplo, cuando estuviste con Jordi Wild en su momento, ¿se sabe ya o se puede más o menos entender o saber qué llevaban esas 40 maletas que bajaban de un avión privado que estaban con Delsi en ese momento? ¿Qué había? Pues mira, Ramón Bermejo, que es un periodista, que es el portavoz del empresario Víctor de Aldama, le preguntaron en su momento por este hecho y dijo que en las maletas había ropa, que había enseres, porque Delsi 40 venía... maletas. Sí, pues Con traía ropa. Lo mismo esta señora tiene una tintorería aquí en Madrid y no lo sé, tenía ropa, ¿no? Por la información que yo tengo, Ramón Bermejo es una persona que vale más por lo que calla que por lo que dice. Ahora bien, que Delsi Rodríguez, la vicepresidenta entonces de Venezuela, trajera 40 maletas llenas de ropa, pues yo cuanto menos lo pongo en duda, ¿no? Ocurrió algo muy llamativo, que es que esto ocurrió en enero del año 2020, a finales del año 2019, Air Europa recurre primero a José Luis Rodríguez Zapatero y luego al empresario Víctor de Aldama para cobrar una deuda que Venezuela había contraído con la aerolínea, ¿no? La aerolínea le estaba reclamando a Nicolás Maduro 200 millones de dólares que, bueno, el país caribeño les debía por una serie de acuerdos comerciales, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que Air Europa primero recurre a Zapatero para intentar cobrar esa deuda, aprovechando que el expresidente del gobierno tenía una gran relación con Nicolás Maduro, no lo consigue. Air Europa en ese momento recurre al empresario Víctor de Aldama y misteriosamente, días después de fichar a Víctor de Aldama, es cuando se produce el Delsi Gate. Es decir, que llega el avión a Barajas, cargado con muchas maletas y misteriosamente en la contabilidad del año siguiente de Air Europa se refleja un aumento de capital que coincide, al menos en su importe, con lo que Venezuela le debía. ¿En esas maletas había oro? Lo desconozco. ¿En esas maletas había dinero en metálico? Pues hombre, es una versión que puede cuadrar más o menos con toda esta cronología que estoy relatando, ¿no? Pero que aún no conocemos la verdadera historia que hay detrás de este episodio oscuro, es así. ¿Que el presidente del gobierno conoce qué es lo que hay detrás de este episodio oscuro? Por supuesto que sí, al igual que lo conoce Ábalos. Cuando Ábalos llega a Barajas, entra dentro del avión porque Delsi Rodríguez tenía miedo a bajar de la aeronave. Declararon una zona Schengen, ¿no? Efectivamente, ella tenía mucho miedo porque ella era consciente de que la podían detener. De hecho, es lo que debería de haber ocurrido, ¿no? Que en algún momento entenderemos qué fue lo que ocurrió con el máximo responsable de la Policía Nacional esa noche, que ya no lo es, ¿no? Bueno, eso ya es otro motivo, pero Delsi estaba tan nerviosa que le pidió a José Luis Ábalos que subiera a la aeronave para intentar tranquilizarla y José Luis Ábalos se pone de rodillas delante de Delsi y le dice, oye, estate tranquila, que no se te va a detener. Y le dice Delsi Rodríguez, llama a tu jefe y quiero escuchar a tu jefe diciendo que no se me va a detener. Y José Luis Ábalos llama a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos pone en manos libres el teléfono y escucha Delsi Rodríguez como el propio presidente del gobierno le dice, tranquila, baja del avión, que no se te va a detener. ¿Es Aldama una de las figuras más peligrosas para el gobierno de Pedro Sánchez? Sí, Aldama todo lo que ha dicho ha sido cierto, ha presentado pruebas. A mí me consta además que sigue negociando con la Fiscalía Anticorrupción. Es una persona que, si bien estuvo en el pasado implicado en temas de corrupción, porque él mismo ha reconocido que al menos pagó 450.000 euros en metálico a José Luis Ábalos, además de otros pagos en especie, como por ejemplo el pago de un piso a una prostituta, entre otras dádivas. Aldama está colaborando con la justicia. Ahora guarda como oro en paño ese famoso sobre donde figuran cupos de petróleo de importes multimillonarios, donde, según él, esos cupos sirvieron para financiar la Internacional Socialista y el propio Partido Socialista con la connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Víctor de Aldama está deseando que los tribunales le pidan ese sobre, ya se lo han pedido, la información que yo tengo es que él la va a aportar y vamos a ver qué es lo que figura en esa documentación. ¿Quién es más importante, Santos Cerdán o Ábalos? Bueno, al final el más importante es Pedro Sánchez, que es el que está más arriba, ¿no? Y además es que tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos nos llevan a Pedro Sánchez, ¿no? José Luis Ábalos nunca pensaba que iba a acabar en la cárcel, porque sostenía equivocadamente que con la información que se había judicializado no había materia más que suficiente. Estaba en algo completamente incierto, ¿no? Porque él está en prisión, esa es la realidad. Y Santos Cerdán está en silencio, sigue en silencio, al igual que José Luis Ábalos aún no ha tirado de la manta, porque creen que Pedro Sánchez va a forzar la maquinaria para intentar salvarlos del lío judicial, del torbellino mediático en el que están metidos. Yo tengo mis dudas porque por mucho que Pedro Sánchez, a través de sus tentáculos, consigue presionar a jueces y fiscales, al final en España vivimos en un Estado de Derecho y se puede intentar arrugar a jueces y fiscales, como lo han hecho con el juez Peinado, con la magistrada Beatriz Bielma. Pero al final, la gran mayoría de servidores públicos que hay en este país, jueces y fiscales, miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, son profesionales honestos cuyo único objetivo es trabajar por su país, gobierne quien gobierne. Les da igual el color político, la mochila ideológica se queda fuera cuando se ponen la toga, cuando se ponen el uniforme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y al final, los corruptos acabarán pagando. ¿Cuál sería el nombre actual, el que tuviéramos que estar más pendiente de él en las próximas semanas? José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono. ¿Los que más? Sí. Y luego al final todo radica en Sánchez, ¿no? Por lo tanto también de manera colateral Pedro Sánchez. Pero yo me quedaría con José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono, sobre todo José Luis Bono. José Bono. Sí. Hablando del tema de fiscales, del fiscal general, ¿cómo afecta esto? Porque es un caso, tampoco lo vamos a recordar, ¿no? Porque yo creo que ya se ha hablado suficiente sobre ello y que entendemos cómo funcionó. Pero ¿cómo afecta esto a la protección de las investigaciones que tú y otros periodistas tenéis que hacer en el día a día? Bueno, pues vamos a ver, aquí lo que hemos visto con el caso del juicio del fiscal general del Estado, que eso ya pues, debería de tumbar cualquier gobierno, ¿no? El mero hecho de que un fiscal representante del Ministerio Público designado por el ministro de Justicia, que a su vez es designado por el gobierno, y justo además después de que Sánchez dijera que, bueno, que él es que él presumía, ¿no?, de colocar al fiscal general del Estado, eso ya debería de haber tumbado cualquier gobierno, porque demostró este caso en particular que la filtración de la información tributaria que debía de ser secreta sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se gestó en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Y se usaron recursos públicos para perjudicar, en este caso, a una rival político, que es lo que es Ayuso para Sánchez. Ahora bien, en este juicio hemos visto, como se ha citado como testigos, a varios periodistas que han usado su secreto profesional, el secreto de tener que mantener en el anonimato a una fuente, no como una herramienta de ética periodística, por decirlo de alguna manera, sino para encubrir a una persona que finalmente ha sido condenada, es decir, para encubrir a un delincuente. Y eso es un uso torticero por parte de periodistas que, en vez de velar por el interés general a la hora de publicar sus informaciones, están velando para proteger a una persona que depende de un gobierno, que en este caso es el gobierno de Pedro Sánchez. Yo delante de un juez jamás voy a revelar a una fuente, pero no para proteger a ningún corrupto, ni para proteger a una persona que en ese momento estaba siendo juzgada por unos delitos gravísimos y que finalmente ha acabado siendo condenada. Es decir, para proteger a un delincuente, sino para proteger a personas, que son las fuentes, que se juegan no solo su prestigio profesional, poder perder su trabajo, sino en muchas ocasiones también se juegan mucho personalmente, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que mirar, hay que poner el foco en esos periodistas que han usado una herramienta brillante que tenemos nosotros para proteger a un delincuente. Estando en tantos sitios, hablando con tanta gente, manejando información tan sensible, ¿duermes tranquilo por las noches? Sí, la verdad es que duermo, y además yo presumo de muy poco, ¿no? Pero presumo de dormir mucho, muy bien, profundamente y sobre todo con la conciencia tranquila, ¿no? Yo siempre cuando
al final la televisión para nosotros, los periodistas de investigación, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado te permite, bueno, pues poner en el escaparate que tus temas lleguen a mucha más gente porque hay mucha más difusión, pero luego también tiene la contraparte de que cuando voy a hacer investigaciones de campo, que a mí me gustan mucho, pues la gente te va reconociendo por la calle y eso, pues para tu trabajo, para nuestro trabajo, hay veces que, bueno, que nos perjudica, ¿no? Porque la gente cuando te ubica en un lugar fuera de Madrid dice, joder, si este tío anda por aquí, algo turbio, No ¿no? sales con gorra. Voy disfrazado, efectivamente, pero pero no voy a detallar cómo me disfrazo. Pero ¿por qué te decía todo esto? Porque eso al final lo que nos permite a nosotros es tener mucho contacto con personas que se nos acercan a facilitarnos información, que yo estoy encantado de que eso ocurra. Te lo decía antes, ¿no? Al final nosotros vivimos de nuestras fuentes y cuando las personas anónimas, que son lo que son la mayoría de las fuentes, que hay gente que se cree que son grandes políticos, importantes empresarios, en la mayoría de las ocasiones son gente de a pie que han tenido conocimiento de hechos de corrupción de manera casual. Y yo celebro que se pongan en contacto con nosotros, pero te decía todo esto para entender que siempre la gente nos suele decir, tener mucho cuidado, porque claro, estáis sacando cosas que perjudican a gente muy mala. Y yo siempre contesto lo mismo. Quienes tienen que tener cuidado son ellos, que son los que están inmersos en tramas muy turbias, en hechos de corrupción gravísimos. Y mientras a nosotros, la sociedad, como periodistas de investigación, se nos está reconociendo nuestra labor de una manera brillante, pues muchos de estos personajes están sentados en el banquillo y también en prisión. Si tuvieras que enviar a alguien al infierno, ¿a quién sería? Bueno, dame alguna característica más. Alguien que tú sientas que no hace las cosas como debe de hacerlas y que tuviese que irse al infierno. Hombre, es que ir al infierno, eso es una condena. Eso es una condena, no puede ser al purgatorio, que tenga la oportunidad porque tienes que esperar. Yo soy católico y creo también en que las personas pueden arrepentirse y reconocer sus errores. Pues no te sabría decir, pues no sé, pues mira, ahora que está tan de actualidad algunos miembros de la banda terrorista ETA que están saliendo de prisión, que no se están arrepintiendo, pues a cualquiera de todos estos líderes de esta banda terrorista que se están beneficiando de bueno, pues de las políticas penitenciarias en las que yo sí que creo, porque creo en la reinserción, pero claro, estamos ante personas que han sido condenadas en muchas ocasiones por asesinatos y que no solo no se arrepienten de sus hechos, sino que se pasean con total impunidad por la calle y en muchas ocasiones, bueno, desafiando a las víctimas, ¿no? Porque vivimos en unos momentos, todo esto legitimado desde el gobierno en muchas ocasiones, ¿no? Que es lo que me parece más peligroso, donde al final las víctimas parece que son los verdugos y los verdugos las víctimas. Por lo tanto, mandaría al infierno a cualquiera de estas personas que han cometido estos hechos y que no se arrepienten. Si tuvieras que enviar a alguien al purgatorio, pues a cualquier corrupto, ¿no? Que al final, bueno, la cárcel, de alguna manera, la soledad y los barrotes, el estar privado de libertad hace que se tenga que dar muchas vueltas a la cabeza y por lo tanto, bueno, pues, oye, al final, lo decía el escritor Fernando Sánchez Dragó, ¿no? En su libro La canción de Roldán, al final todos somos seres humanos, el poder inexorablemente conduce a la posibilidad de que nos podamos corromper, cualquier persona que toquemos poder en cualquier ámbito, en el político de manera concreta, y una persona que ha cometido hechos de corrupción puede arrepentirse también, ¿no? Y siempre y cuando colabore con la justicia, devuelva el dinero y, por supuesto, pague los años de prisión a los que ha sido condenado, pues a cualquier corrupto lo mandaría al purgatorio. Y si tuvieses que enviar a alguien al cielo, alguien que es perfecto. Pues no te sabría decir. Pues mira, a cualquiera de las víctimas de la banda terrorista ETA. Hemos hecho antes alusión a que a cualquiera de estos que están saliendo de prisión y que no se han arrepentido los mandaría al infierno, pues a cualquier víctima de la banda terrorista ETA, que su única misión es de alguna manera velar por la memoria de las víctimas del terrorismo, que esa es su única motivación, alejado en su mayoría de otro tipo de intereses políticos y que, bueno, y que se han visto inmersos en una desgracia que desgraciadamente ahora hay muchos próximos al presidente del gobierno con la complicidad del presidente del gobierno que están blanqueando.
que te hago también una interrupción. No solo esto, Tranquilo, adelante, vamos. sino también a muchos funcionarios, jueces, fiscales, miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del CNI, que antes me preguntabas del CNI, que son personas que trabajan en la sombra sin que se les busque ningún reconocimiento y que su objetivo es trabajar por el bien de España. Todas esas personas merecen también estar en el cielo. Que así sea. Alejandro Entrambasaguas, un placer. Oye, en Un unos auténtico meses placer. te llamo para que vuelvas, tío. Hombre, claro para que sepamos sí, más claro cosas. que sí. Venga, Un placer y muchas aquí te gracias por esperamos. todo. Gracias a ti, Mateo. gracias a ti.